Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy día estamos con un invitado, un colega, un compañero de clase, de aula, de Creana, digamos, Cristian León. Bienvenido y bienvenidos a todos ustedes. Hoy día vamos a hablar de algo que les va a ayudar muchísimo, nos ha ayudado a nosotros muchísimo también. Y Cristian, ¿te puedes presentar cuál es tu superpoder? Bueno, primero que nada, Elaine, muchas gracias. Otra vez compartir estos espacios contigo de mucho aprendizaje y también de compartir muy buenas experiencias. A todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, inicialmente mi superpoder creo que ha sido poder transmitir de la mejor forma mi perspectiva de ver las cosas, de ver el mundo. Pienso que cada uno, dentro de su autenticidad como persona, tiene todo un historial y todo un contexto de dónde vivió, cómo nació, sus padres, sus mentores, sus compañeros, y creo que he sido muy afortunado por diferentes ámbitos, desde el deporte hasta la carrera y el gusto por los números que comparto también contigo. Me ha permitido tener una visión muy clara del emprendimiento, de los proyectos, de la naturaleza económica y del comportamiento del ser humano frente a lo que consideramos como un activo o un valor. Entonces creo que ese fue como lo que más me apasionó a lo largo de mi carrera y hoy por hoy pues es algo que comparto como asesor en muchos proyectos, buscando dar una visión mucho más amplia de la realidad y poder dar mi perspectiva sobre cómo funcionan las cosas. Creo que le ha permitido a mucha gente como abrirse a un mundo de posibilidades basados en la economía y en las finanzas, y creo que ese ha sido mi superpoder hasta el momento. Ah, muy bien. Y estábamos conversando antes de grabar y hay un tema que me interesa mucho hablarlo hoy contigo, que es las distracciones financieras, las distracciones que cuando empieza el año nosotros decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero yo no sé tú, yo soy una persona más o menos distraída, por lo cual me gustan mucho las cosas, todo me llama la atención, entonces a mí me cuesta enfocarme un poquito, tengo que ser totalmente sincera, aunque para el mundo quizás uno me ve estructurada, pero no, soy una persona distraída. Entonces, tú cuéntanos tus secretos o cómo tú has podido, eh, no sé, reducir esas distracciones financieras. Bueno, pues primero pues soy igual que tú, también todo me distrae y creo que no somos los únicos, vivimos en un mundo donde día a día, tanto por las redes sociales como en nuestro entorno, la información nos sobresatura, ¿no? Entonces, de cierta forma, estamos recibiendo y siendo influenciados directa o indirectamente de nuestro entorno. Entonces, inicialmente, para comenzar a responder este tema de las distracciones financieras, creo que lo más importante es entenderlas y entender el concepto de distracción financiera. Teniendo en cuenta eso, pues yo me baso personalmente en una hipótesis y es que las distracciones, tanto financieras como en general, son creadas y son creadas en estos espacios de incertidumbre, de desconocimiento, en donde yo como Cristian León le doy la responsabilidad al Cristian de ese momento o del futuro, de tomar una decisión que de pronto de cierta forma podría haber tomado hoy y me ahorraría esa decisión del futuro. Pero como en este momento no hay claridad en de pronto o no hay intención más bien de querer de cierta forma estructurar una decisión previa a ese momento, pues me dejo, como dice la gente, fluir. Yo fluyo con el tiempo, me dejo llevar y realmente lo que pasa es que esa carga ya se esa carga de fluir se le llega a otra persona en tu entorno, ya sea tu esposo, tu pareja, tus hijos, tu familia, o evidentemente cuando llegas a ese momento no estás tomando la decisión de mejor calidad, sino estás tomando la decisión más conveniente. Entonces creo que por ese hecho, las distracciones, sobre todo las financieras, son creadas por nosotros mismos, por nuestra falta de planeación y por esa misma falta de planeación dejamos muchos espacios entre el trabajo, digamos, y llegar a la casa o entre qué voy a hacer de estos meses a tales meses. Y lo que pasa es que en esos espacios, ¿qué voy a buscar? La solución que sea más sencilla, la solución que me tome menos tiempo y la solución que al final resuelva de una forma mucho más visceral
o digamos que, por decirlo así, mucho más instintiva y no tan racional esa situación. Entonces, ponte a pensar, por ejemplo, una distracción financiera puede ser estar saliendo a comer en restaurantes todos los meses, que es algo típico de todo el mundo. Si yo Ujú. desde el principio del año hago una planeación en donde ya hago un compromiso conmigo mismo, me doy un número de salidas a comer o me doy unos días específicos para darme esa libertad, pues de cierta forma estoy dándole estructuración a mi semana y asimismo estoy dándole estructuración a mis acciones, que al final mis acciones es donde está ese posible futuro, ¿no? Que es el dinero. El dinero es todo, todo lo posible te lo brinda el dinero. Si tú en tu planeación, en vez de todo lo posible, le pones un objetivo claro a cada uno de tus ingresos o a cada uno de tus ahorros, automáticamente esa distracción desaparece, porque ya dijiste, bueno, yo no voy a salir 5 veces, sino voy a salir 2, y ese es el compromiso que tengo contigo, contigo mismo. Claro, Vaya más sí, y claro. Cristian, perdón que te interrumpa, pero Dale, tranquila. creo quizás sea necesario, o para mí por lo menos, definir lo que es una distracción, porque ahora que te estoy escuchando, se me hace mucho más claro que una distracción, por ejemplo, para ti puede ser algo diferente que para mí, dependiendo del objetivo que uno tenga. Entonces, si el objetivo que yo tengo es tener independencia financiera o Ujú, crecer mi negocio o ser la mejor golfista dentro de mi propia liga de mujeres, o sea, por ejemplo, y me ve jugando golf, no es que esté distraída, es que esa es mi meta. Entonces, claro, tener, y creo que lo acabas de decir, tener un objetivo claro, y yo siempre digo que cada meta, cada sueño tiene que tener una fecha, tiene que tener un monto, porque al final, como lo has mencionado, el dinero es energía. Nosotros total. tenemos que destinar esta energía hacia nuestro objetivo, pero si no tenemos un objetivo, vamos a hacer otro podcast de eso, porque no Claro, todos tenemos un objetivo. Yo porque soy planificadora de profesión y yo extremadamente tengo el objetivo y lo repito todas las mañanas antes de salir de mi cama. Lo afirmo, lo escribo, lo medito, lo visualizo. Pero bueno, cuéntanos, estábamos, ¿qué herramientas existen para este tipo de distracciones, para poder alinearnos? claro, digamos que independiente al tema de que haya una planeación previa o no, pues claramente van a existir factores externos a lo que nosotros podemos controlar, que a la larga son estas distracciones. Ahora, si nos vamos un poquito más allá y nos metemos en el término, digamos, como seres vivos, que somos seres sociales, necesitamos de comunicarnos los unos con los otros y por ende somos influenciados por personas externas a nosotros, pues también existe esas distracciones externas a nuestro plan, que es todo lo que las otras personas en nuestro entorno no tienen como objetivo, lo que tú acabas de decir. Si yo no sé, digamos, cuál es mi objetivo, si yo estoy ahorrando porque ahorrar es importante, pero no tengo claro invertir en frente a qué o por qué lo estoy haciendo, pues cuando llegue una urgencia o llegue una decisión frente a ese dinero, pues no hay un plan claro, se puede tomar diferentes decisiones y qué es lo que pasa normalmente, la gente sigue a la masa, a lo que hace la gran mayoría. Entonces, la gente busca endeudarse con una casa o busca endeudarse para el carro y sigue como influencias impuestas por la sociedad, O más sea, no como un objetivo directo de, venga, yo qué quiero hacer conmigo, cómo me veo proyectado, cómo eso, y la gente no quiere ver eso. Entonces, de pronto, una de las cosas más importantes que yo creo que comienza y es como de las cosas más básicas, es manejar una tabla, ya sea un Excel, en un chat contigo mismo, con tu pareja, un tema de gastos, de ganancias y pérdidas. ujú, Entonces, llevar todos los días, tanto lo que estás gastando como lo que estás ganando, y buscar de cierta forma un mapeo de tu vida, porque es que ujú. si tú estás viendo en qué estás destinando tu dinero, también, como tú bien dijiste, estás destinando tu energía, a dónde estás destinando tu energía. Entonces, si tú te das cuenta y analizas después de que acabas el mes, cuántas veces estuviste saliendo, cuántas veces estuviste en cine o en el concierto de tal o no sé qué, pues te estás dando cuenta que te estás dando una vida de muchos lujos.
y de Ujú. muchos gastos que de pronto no sean del todo necesarios. Entonces ahí es donde la planificación va a ser muy importante, porque todos queremos pasarla bien, pero llega un punto en donde si yo tengo un sueño, si yo tengo un objetivo claro, pues ese sentir bien se va a sentir mucho mejor cuando esté todo enfocado en esta pequeña meta o en este pequeño resultado que estoy trabajando constantemente para que se manifieste en mi realidad. Pero Claro. si yo solamente gasto y volteo a mirar mi cuenta del banco y todavía tengo plata, pues ¿por qué me voy a preocupar por estar revisando mis finanzas si es que yo puedo costearme la vida que me estoy dando? Sí. ¿Qué es No, lo que pasa? ayer, no, ayer justo un cliente me dijo, es que estaba gastando dinero porque estaba aburrido. Imagínate. Entonces, entonces sí, es importante, como dices tú. Háblame un poquito del análisis de Pareto, que, o sea, lo conozco muy bien, pero quiero saber, escuchar de ti, cómo lo usas para estas distracciones financieras. Perfecto. Bueno, mira, yo lo primero que hago es cogerlo desde la parte energética y desde la parte matemática, que yo pienso que son una sola. Entonces, muchos analistas dicen, por ejemplo, que en todo, en todo espacio de alta competencia, ya sea un deporte, ya sea un negocio, un sector económico y demás, existe un fenómeno tanto matemático como energético en donde el 10% o el 1% del 100% de los participantes genera el 50% de impacto. ¿Qué quiere decir? En un ejemplo simple, que si estamos mirando una lista de las personas más ricas del mundo, el 1% de esa lista tiene el 50% de capital o de net worth que el otro 50%, que el otro 99% de la lista. ¿Por qué? Porque naturalmente las personas que saben utilizar la energía, las personas que saben utilizar el dinero, automáticamente hasta la misma naturaleza y esa fuerza natural los va encaminando a donde nosotros podemos ver la oportunidad de crecimiento y sobre todo de llegar a esos puntos altos donde nunca pensamos haber llegado, pero que todos soñamos con llegar, viene de ahí, de esa fuerza natural. Entonces el Pareto, pues claramente todo el mundo lo conoce como el 20% de tus acciones generan el 80% de tus resultados, por ejemplo. Básicamente lo que busca es que tú mismo evalúes tu día a día, tanto financiero como de actividades personales, y te des cuenta de cuáles son esas pequeñas actividades que tienen mayor frecuencia a lo largo de un periodo de tiempo y que te están afectando positiva o negativamente. Un ejemplo muy claro, saliéndonos un poquito del lado económico, por ejemplo, es que si tú quieres estar en mejor relación o crecer personalmente, lo más importante, lo que siempre te va a decir cualquier psicólogo o cualquier doctor es, haz ejercicio, duerme bien y come bien. Y si te das cuenta, son solamente tres actividades y que seguramente de tu toma de decisiones no toman ni el 10% de las decisiones que tienes que tomar en el día. Sin Ujú. embargo, si duermes bien, comes bien y haces ejercicio, automáticamente tu estado de ánimo y tu actitud frente a la vida mejora un 85%. Quiere decir que puede pasar lo que sea por fuera, pero si por dentro tú mantienes, digamos, tu cuerpo y tu mente como un templo, con una claridad que va más allá de lo que se está manifestando a tu alrededor o que las otras personas se permiten ser influenciadas, pues de cierta forma tu tranquilidad contigo mismo no va a ser alterada. Y pienso que de cierta forma el Pareto te permite hacer eso muy claramente con las distracciones financieras. Ujú. Porque entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? Yo lo que yo busco es, eh, digamos que ser más estratégico, que realmente en mi concepto ser más estratégico es tener un enfoque en las cosas primordiales. Entonces yo comienzo a ver, ok, si yo tuviera mucho dinero, me visualizo, no en lo que soy, sino en mi potencial a llegar a ser. Entonces, si yo logro concretar todo lo que quiero hacer y tengo este capital, ¿hacia dónde lo destinaría? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Primero me visualizo como la persona que quiero ser y después de ser esa persona en mi mente y comenzar a manifestarlo, lo que quiero es estar pensando como esta persona y decir, ok, esta persona, ¿en dónde invertiría su capital en este momento? Y Cristian, desde ¿no puedes ya, dar un dime, ejemplo de algún emprendedor o empresario antes y dime. después?
¿Me puedes dar un ejemplo, así como antes y después, de un empresario que quizás, porque yo sé que tú trabajas con bastantes empresas, haces coaching, Claro, entonces cuéntame, obviamente no me digas el nombre, pero dinos vale, como vale. la circunstancia de cómo entraste, hiciste y viste y cuál fue ese 80-20, cómo se volvió. Bueno, mira, tengo una historia increíble. Uno de mis clientes con los que más he tenido relación y he trabajado de la mano mucho, vive en Hawái. Ellos tienen su propia academia, por decirlo así, o espacio de experiencia en donde le enseñan a las personas a hacer paddleboarding y lo combinan con una experiencia con perritos dentro de la misma actividad y los perritos son rescatados. Entonces estamos generando un bienestar para los perros, un bienestar para el cliente que vaya a conocer y realmente damos como un concepto muy místico y muy mágico de todo. El concepto era fenomenal. Uno no tenía que salir a venderlo a ninguna parte porque se vendía solito. ¿Cuál era el problema? El problema era que las distracciones que tenía el CEO de esta empresa, porque él quería ser CEO de su compañía, pero también quería ser VP de Sales en otra empresa también allá en Hawái, quería como hacer de todo un poco, pero al hacer de una cosa, no la implementaba en otra y después de aprender de ambas cosas, tampoco lo interiorizaba. Entonces comenzamos a ver las finanzas muy sencillamente y comenzamos a ver precisamente este análisis de Pareto. Y le dije, vamos a hacer esta tabla, este Excel de ingresos de ingresos y salidas y vamos a ver por qué está saliendo tanto. Resulta que después de 3 meses nos dimos cuenta que el Netflix y todo eso, toda esa distracción, lo pagaba la empresa y no usaban ni la mitad. Tenían unos gastos financieros del banco altísimos que ellos no se habían dado cuenta que podían renegociar. Tenían también unos gastos con los perros porque el seguro que tenían era un seguro semi animal, entonces era como para proteger ya sea a la persona que está trabajando con el animal, como también al animal mismo, pero ellos ya tenían su propio seguro, entonces podían comprar otro seguro específicamente y mucho más completo para el animal y de esa forma también mitigar muchos de sus gastos. ¿Qué pasó al final? Hicimos esa ley de Pareto en donde yo le dije, enfócate en 3 cosas. Primero, la experiencia. Segundo, las redes sociales. Si te escribe cualquier persona, respóndale en menos de 5 minutos. Y tercero, estructuremos las finanzas de una forma en que solamente el dinero que salga sea dinero exclusivo al core de negocio de la empresa. Todos los demás gastos los gastas de tu otro salario o los pagas por tu cuenta o los quitamos. Tres cosas muy simples que al principio pues cualquier persona diría, no, pues eso es lógico que va a funcionar. Pero como no nos gusta voltear a mirar y analizar y hacer retrospectiva, pues simplemente como nos alcanza la plata, y tenemos más plata que el mes anterior, pues ya la estamos sacando del estadio. Él venía haciendo más o menos unos $15,000 mensuales, teniendo en cuenta, pues, digamos de esos 15,000 le estaban quedando por ahí un 30% de utilidad neta, que era algo muy, muy bueno, pero pues era un emprendimiento que apenas tenía un par de personas trabajando. Comenzamos a hacer esta estructura y menos de 3 meses pasó de hacer $15,000, ganándole un 30%, a hacer $50,000, ganándole casi el 50% de utilidad. Wow, 10 veces Gigantesco, casi. casi 10 veces. Y fue por enfocarse en esas 3 cositas. Se enfocó en Wow. esas 3 cositas y hoy por hoy sigue haciendo lo mismo. De hecho, todo el dinero lo reinvirtió en un tema de contenido, mejores cámaras, mejores tablas, mejores comunicadores dentro de las redes sociales. Se abrió al mercado, por ejemplo, de Japón, que es muy cercano ahí en las islas de Hawái y que llama mucho la atención este tipo de actividad. Todas esas cosas fueron posibles gracias a que él volteó y organizó la casa, hizo su análisis y su estrategia de prioridades, efectivamente, vio cómo esta regla de Pareto funcionaba y se enfocó, en vez de enfocarse en 10,000 cosas y hacer un poquito de todo, se enfocó en estas 3 cosas muy, muy bien y hoy por hoy ya está en un punto en donde está buscando diferentes lugares en donde poder hacer sus franquicias o digamos que lo que estamos proponiendo son licencias. Entonces, que la Claro, gente compre la licencia, nosotros lo que hacemos es ir un periodo de tiempo, establecemos el negocio ya en el espacio que ellos tienen y ya de en adelante pues son regalías
Buenísimo. tranquila sin ningún problema. Entonces, ese fue uno de los que incluso recientemente hemos venido trabajando, que creo que es fundamental. Sí. Eh, Esa ley de Pareto yo la he vivido en mi vida toda mi vida y lo veo en mi entorno. Creo que todo lo que tú aprendes, tienes esa capacidad de ponerte las gafitas y comenzar a ver todo de esa forma. Cuando aprendes, por ejemplo, del ROI o de las utilidades o de los rendimientos o de la TIR, si tú realmente entiendes el concepto y te pones esas gafas, todo en tu entorno tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos apasiona porque hemos llegado de pronto a ese nivel de conocimiento y de entendimiento y de comprensión de la realidad de esa forma. Pero a las personas que no, que es completamente entendible que no, pues igual existen estas herramientas muy pequeñas que generan crecimientos exponenciales y Ujú. que a la larga ahí es donde se comienza a sentir esa pasión, igual que ir al gimnasio. Si logras tener resultados muy buenos, de ahí en adelante ya te comienza a gustar el tema. Entonces creo que es un tema también de darle el chance, Ujú. Y no ser Cristian, tan reacio al dinero. una Dime. pregunta, porque yo sé que han habido muchas comparaciones, digamos, del dinero con la nutrición. Ujú. Y habíamos hablado antes de hacer este podcast de algo que se llama el ayuno financiero. Entonces Ah, quería sí. preguntarte, porque, o sea, en mi experiencia, si tú tienes un cliente nuevo como este emprendedor y le dices, Ujú. no, ¿sabes qué? Tienes que dejar de hacer esto, ¿funciona mejor o sea, no peor, pero funciona mejor si hacen un ayuno financiero antes de hacer la transformación? O sea, ¿eso es, en tu práctica lo implementas o solo cuando Yo, se necesita? digamos que el ayuno financiero, que sí recuerdo que lo hemos tocado varias veces y es un concepto que a mí me parece, sobre todo para las finanzas personales, ideal. Eh, Pienso que de cierta forma el ayuno financiero, si lo vemos desde el lado empresarial, es el capital de trabajo, ¿sí? Entonces, digamos, en una empresa, lo que yo busco es sentarme con la persona y la persona me va a decir, mira, mi capital de trabajo es tanto y se me va en X, Y, Z. Listo, perfecto. Después yo digo, listo, entonces vamos a hacer un análisis mensual de realmente todos los gastos, todos los ingresos, todas las inversiones, absolutamente todo lo que entra y salga de la empresa y vamos a ver si este capital de trabajo que tú me dices, evidentemente se ve reflejado en el día a día. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente en promedio yo encuentro de un 20 a un 30% que se va en cosas secundarias que Claro. realmente no son primarias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está o cuando la empresa está en una condición donde hay harto mercado, donde la gente está comprando, donde hay economía activa, pues, pues que si se gasta más, se gasta menos, no pasa nada. Pero el problema es que cuando ya se recoge un poco la economía y ya la gente no compra como venía comprando en el season pasado o en el año pasado, ahí es donde esos pequeños gastos extra que tuvimos a lo largo de nuestras buenas épocas, nos van a cobrar factura, porque ahí sí vamos a necesitar plata para lo básico, ¿sí? Ujú, Entonces ahí es donde yo voy con el concepto de ayuno financiero. Si yo tengo mucha claridad sobre qué es lo que necesita mi negocio para funcionar, lo mínimo, lo básico, lo que es que sin esto es que no puedo avanzar, ujú. ya sé qué es lo que tengo que proteger. Y al saber qué es lo que tengo que proteger, puedo planear y programarme un colchón financiero que me permita tener un margen de maniobra por lo menos de unos 90 a unos 180 días en el futuro, que fue algo que discutí 10.000 veces en la época de la pandemia. Empresas que fueron inteligentes financieramente se lograron adaptar a lo que fue el e-commerce o toda la plataforma virtual que tuvo Ujú, ese crecimiento exponencial en COVID, pero la ujú. gente que no tuvo ese colchón tuvo muchos problemas Claro. y enfocó su energía y su tiempo en solucionar esos problemas y no en adaptarse. Entonces, después de solucionar los problemas, tuvieron que remar y remar y remar y remar hasta que por fin la pandemia acabó y hasta ahorita se están... Ujú. Wow, perdimos a Cristian, pero ahí viene Cristian otra vez. Dale, se Bienvenido. apodera. Gracias. Como veníamos hablando, como te contaba, Sí. básicamente en ese periodo de tiempo donde estaba el colchón, la gente pudo aprovechar, tener ventajas sobre eso
y después de eso son las empresas que ahorita están mejor posicionadas, Ujú. porque es que la pandemia no solamente cambió ese periodo de tiempo, sino cambió un comportamiento del consumidor a largo plazo. Sí, Entonces creo que ahí es donde está lo más importante, en claro, ¿no? saber ese ayuno. Y con eso quisiera como hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado hoy día, que es, el título era cómo evitar distracciones financieras, y más escucho y me encantó la historia y gracias por compartir esa historia del éxito Con gusto. empresarial, de cómo generar 10 veces más tus ingresos. Yo creo que la distracción más grande es dejar de, es no prevenir algunas cosas que te pueden distraer. O sea, por ejemplo, si yo estoy bien en mi trabajo, puedo proyectar o, ¿cómo se dice? Planificar quizás en caso que no tenga trabajo, en caso que mis hijos tengan que ir al, no sé, a un doctor, o en caso Claro, todos los escenarios. tenga que hacer una inversión grande, en caso que mis padres necesiten. Entonces, eso se llama un fondo de emergencia, eso se llama eh, distribuir para crecer, ahorrar antes de gastar. El ayuno financiero me parece excelente ahora que viene Muy importante. en Estados Unidos, ahora que viene marzo, es de Mm, spring cleaning. No sé si al sur del hemisferio del Ecuador también se puede llamar, no sería un spring cleaning, sería un fall cleaning, ¿no? sí, 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 Este, cada cambio de estación es bueno poder deshacerse de cosas que no nos sirven para poder dar espacio a cosas que nos dejen crecer. Y te agradezco muchísimo este tiempo. Me parece que conectamos muy bien en la parte cualitativa, además así que la es. cuantitativa financiera, y nos quedamos con un montón de información que queremos hablar. O sea que te volvemos a invitar en Claro algún que momento sí. para que terminemos de hablar de cómo aterrizamos esto en el hogar, en la familia. Importantísimo, con la pareja, con las personas a tu alrededor. Ahí, digamos, tú puedes planear y ahí está perfecto, pero ahora lleva a tu entorno a enseñarles cómo te tienen que tratar a ti y cómo tienen que respetar pues tus decisiones para no ser influenciado y no terminar al final del año cumpliendo los propósitos de alguien más y no los tuyos, ¿cierto? Claro, ¿Qué pasa? y para el mes o el trimestre del amor, digamos, del amor y el Nah, dinero, si están pensando un regalo para un aniversario o algo, en lugar de darles el desayuno, mejor un ayuno financiero eso está bien. que los Más va a bien ayudar muchísimo. que los llenen de sueños, más bien que este espacio de amor y de unión no sea de gasto, sino más bien de creación, de construcción, de crecimiento para ambos, para que más bien el próximo año estén celebrando como se lo merecen y no como les toca, ¿no? Exacto. Bueno, Así es. te No, mando muchas un gracias por la abrazo invitación. y un abrazo para todos, mucha salud financiera para todos y nos vemos pronto en el podcast. Hasta luego. Bueno, que esté muy bien, hasta luego.